Ya, mi amor, aquí está el café para que nos tomemos un cafecito con raíces. Qué bien. Como ayer, ¿cierto? Dijimos que íbamos a empezar a estudiar la Biblia desde el principio, ¿ya? Y lo vamos a hacer como lo hizo Jesús, ¿ya? Mira ahí en Lucas 4, del 16 al 20, nos muestra la forma, ¿cierto?, que tuvo nuestro Mesías para estudiar la palabra, ¿ya? Lucas 4, del 16 al 20. Y dice así: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. ¿Y cuál fue la forma? Esta es una forma bíblica que que Jesús nos enseña a estudiar la palabra. La costumbre hebrea de esos tiempos era que ellos dividían la Torá desde el Génesis hasta el Deuteronomio, ¿cierto?, en porciones semanales. Estas porciones se llaman parashá, y en la lectura bíblica correspondía esta porción este día que Jesús entró a la sinagoga. Él leyó la porción del profeta Isaías, porque hay una porción del Pentateuco, una porción de los profetas y una porción del Nuevo Testamento. Entonces esta es la manera, digamos, bíblica en que se estudiaba la palabra de Dios sábado tras sábado en la sinagoga, ¿verdad? Día de reposo tras día de reposo. Entonces nosotros vamos a estudiar en esta semana, ¿cierto?, la porción que está en el libro de Génesis 1, del versículo 1 hasta Génesis capítulo 6, versículo 8. Y también en Isaías, los profetas, ya del capítulo 42, versículos 5 al 21, y también del Nuevo Testamento, desde Mateo, ¿cierto?, 24, del 29 al 36. En este primer día, ¿cierto?, estudiaremos desde Génesis 1 a Génesis versículo 1 al versículo 13, ¿ya? Entonces, Nati, ¿podemos empezar leyendo el versículo 1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así ¿Ya? Comienza. Así dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En la traducción hebrea, en el principio es usada la palabra berechit, que tiene dos raíces, que es bet, que significa casa, carpa, tienda, familia, hijos, hogar, y la palabra rechit, que significa comienzo, que significa primicia, que significa cabeza. Entonces podemos decir que desde el comienzo Dios quiso establecer de un hogar una familia para el hombre, y ese lugar es la tierra. Aquí vivimos y viviremos después del milenio con Él. También significa, ¿cierto?, esta palabra significa primicia, y podemos ver que nuestro Mesías, Yeshua, fue la primicia, ¿cierto?, para el hombre, ¿ya? ¿Qué más podemos decir de este versículo, Nati? Bueno, podemos decir, ¿verdad?, que la creación partió de la nada, porque no había nada. Porque acá dice, ¿cierto?, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Antes de eso no había nada, ¿verdad? El Eterno está sobre la materia. Podemos ver también que la Torá, el número 7 es muy importante. ¿En cuántos días creó Dios la creación completa? Dice que en 7 días. Su creación fue perfecta. El número 7 es el número de la perfección, ¿verdad? También leemos, ¿cierto?, que Dios, instruyó sobre 7 fiestas, ¿ya? Todo esto...
Bueno, Sí, no, y hay, mira, y hay hay 7 copas, hay 7 sellos, hay o sea, el número 7 es perfección, ¿ya? perfecto. También podemos ver, ¿cierto?, que en Berechit podemos ver que Dios comenzó una historia para la humanidad, ¿ya? Una historia de una familia. De una familia, ¿cierto? Y que todavía se cuenta hasta el día de hoy, ¿ya? Eso no significa que Dios tiene un inicio, ¿ya? Pero es el inicio de la humanidad, es el inicio de este lugar llamado tierra. Vemos en la escritura que en griego se tradujo como principio y fin, ¿verdad? Pero en el alefato hebreo es diferente, porque si uno habla de que hay un principio y un fin, estamos limitando a Dios porque Dios es eterno. En el alefato hebreo, la primera letra del alefato es Aleph y la última es Tav. En el griego, en el alfabeto griego, la primera palabra, ¿cierto?, es alfa y la final omega. Entonces, en muchas partes de la Biblia nosotros entendemos a principio y fin con la mentalidad griega. Pero recordemos que la palabra fue escrita en hebreo para un pueblo hebreo, ¿ya? Con una cultura hebrea. Entonces, si llevamos la palabra principio y fin al hebreo, tenemos Aleph, Tav. Aleph es cabeza y Tav es pacto. Entonces no hablamos de principio y fin, sino que hablamos de la cabeza del pacto. ¿Y quién es la cabeza del pacto? Es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Amén. Entonces desde el Génesis 1 está mencionado nuestro Salvador, porque Él es la cabeza del pacto. Amén. Sigamos avanzando. En Génesis, ¿cierto? Desde el versículo 2, podemos, ¿cierto?, leer lo siguiente. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Podemos ver acá un misterio. Hay un misterio en esto, ¿cierto? Porque podemos ver que Dios es un Dios de orden, pero acá la tierra estaba desordenada y vacía. Por lo tanto, ¿cierto? Algo sucedió en este versículo, que algo pasó entre el versículo 1 y el versículo 3. No nos vamos a detener en esto porque es entrar en una profundidad, ¿cierto? Y hay que no tenemos tiempo para avanzar. Lamentablemente. Vamos a avanzar, ¿cierto?, en la creación de Dios para llegar al hombre, ¿ya? Entonces, del versículo 3 al versículo 5 podemos ver, ¿cierto?, algo, el primer día de la creación. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz, ¿cómo lo llamó? Día. Y las tinieblas la llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Así es. Vemos en estos versículos, ¿cierto?, que lo primero que hace Dios es crear la luz, ¿ya? En la creación, ¿cierto?, Dios separó las tinieblas y reveló su luz. Este primer acto de la creación vino a ser el patrón, ¿ya?, que el Creador nos dio para nuestras vidas. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la historia de la redención es la misma siempre, ¿cierto? Dios trae sus hijos de la oscuridad a la luz, ¿ya? Y hace una nueva creación en ellos. Yeshua es la luz del mundo. Antes de tener a Yeshua en nuestras vidas, estábamos en caos, en oscuridad, pero Yeshua, ¿cierto?, se revela y separa las tinieblas de la luz, haciéndonos nueva criatura. ¿Por qué hablamos, ¿cierto?, de Yeshua en este primer día de la creación? Noten que el sol, la luna y las estrellas fueron creadas, ¿cuándo? En el cuarto día. Así que no se refiere a la luz física que proviene de esta lumbrera. ¿Quién era entonces esa luz que separó las tinieblas? Como podemos ver en Ezequiel 43:2, lo llama la gloria de Dios que hace resplandecer la tierra. Yeshua se refirió al mismo como a la luz del mundo, allí en Juan, ¿cierto?, 1:9, en Juan 8:12 y en Juan 9:5. Noten dos cosas importantes en este estudio. Ese día fue visto como bueno por el Creador y dio por primera vez el orden correcto de los días, y fueron la tarde y la mañana un día. ¿Tiene importancia ese orden? Conocer el tiempo de Yahweh es definitivamente para entender muchos pasajes de la Escritura, tergiversados precisamente por ignorar este orden y analizarlo bajo los lentes del tiempo pagano establecido por Roma.
efectivamente, tiene importancia el orden, ¿cierto?, de cómo fue creada la creación y el tiempo. Y establecer los días. La tarde y la mañana de un día. ¿Ya? Sigamos. Seguimos con el versículo 6. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. ¿Ya? ¿Qué significa eso, Nati? Había aguas arriba y había aguas en la expansión. Jehová separó, dice, las aguas. Cronológicamente, el segundo milenio corresponde al tiempo de Noé, ¿verdad? Y si un día es como 1000 años, de acuerdo a la Escritura, Noé vivía en el día 2. Todo este relato, ¿cierto?, de la construcción del arca y del diluvio, nos lleva al día 2 de la creación. ¿Y cuál fue el evento que marcó la diferencia en este tiempo? El diluvio, ¿verdad? Como les dije recién, que destruyó la humanidad. A excepción de Noé, que era un hombre recto delante del Creador. Cabe destacar que en este día Dios pasó por alto, como había dicho antes, cierto que cuando creó la luz era buena, aquí guarda silencio. Al seguir leyendo Génesis del 9 al 13, dice, dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Aquí sí, vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra, y fue así. Y produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según la naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género, y vio Dios que era bueno. Así es, ya vio Dios que era bueno. Ya en este pasaje podemos ver que se desarrollan varias instancias, ¿cierto?, de la naturaleza. Primero, ¿cierto?, separó el agua de la tierra, ya en la tierra, ¿cierto?, empezó a desarrollarse todo ser, ¿cierto?, vivo que podía producir, ¿cierto?, y produjo semillas, produjo cierto fruto, produjo todo lo que significa que la tierra da, ¿ya? Si nosotros lo podemos llevar ahora, ¿cierto?, al plano que el Señor quería establecer, ya podemos ver que nosotros también somos parte de una semilla, ¿ya?, de la semilla de Abraham. Ya podemos ver cómo Abraham, Isaac, Jacob, ¿cierto?, y el pueblo de Dios, ¿cierto?, generó una semilla. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? ¿Ya? Que iba a ser, ¿cierto?, iba a ser su descendencia, ¿cierto?, muy grande, ¿ya? Y esa es la semilla que nosotros hoy día, ¿cierto?, somos parte de esa semilla. Según lo que dice en Gálatas, dice, ya no hay judío, ya no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay varón ni mujer, porque todos somos, ¿cierto?, vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente del linaje sois y herederos según la promesa. Por lo tanto, ¿cierto?, nuestro padre, ¿cierto?, terrenal, Abraham, nos lleva a nosotros en este tiempo, en el año 2023, ¿cierto?, ser parte de ese linaje, ¿ya? También el tercer día, ¿ya?, es el día de la creación de los primeros frutos, ¿ya? ¿Y quién es el primer fruto? Bueno, según la Escritura es nuestro Salvador, que resucitó en la fiesta de los frutos. De los primeros frutos. Resucitó al tercer día, ¿ya? Como veremos, ¿cierto?, a medida que avancemos en este estudio, y fue la tarde y mañana del día tercero, ¿ya? Entonces, como hemos visto, ¿cierto?, Dios en estos primeros versículos, ¿cierto?, nos está mostrando cómo está relacionado, ¿cierto?, la creación, cómo está relacionado con los milenios, ¿ya?, que vivimos, y cómo está relacionado también con sus fiestas, ¿ya? A medida que avancemos, ¿cierto?, vamos a ir dando, ¿cierto?, más
enseñanza referente a esto, ¿ya? Así que yo también me despido, ¿ya? Y te dejo a ti con la última palabra. Bueno, la importancia, ¿cierto?, del calendario creado por Dios. Dios estableció un calendario bíblico y aquí nos da las primeras luces, estableciendo el día 1, el día 2, el día 3, hasta lo que hemos llegado hoy día, que es muy importante esto tenerlo claro para relacionar más adelante los otros pasajes cuando Dios quiere establecer algo importante, en marcar sus tiempos. Así que los esperamos mañana. Seguimos con un cafecito con raíz y mañana nos vemos. Chao. Chao, chao.